¿Qué tal? Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Anoche se reportó un acumulado de 244.248 defunciones y el gobierno marca el semáforo de riesgo epidémico del 9 al 22 de agosto. Y fíjense, la semana pasada solamente había un estado en rojo, ahorita ya aparecen 7 estados de la República y hay 15 en naranja. Y bueno, pues Quintana Roo seguimos con esta tendencia que no hemos podido bajar. La postura de los estados sobre el regreso a clases: hay 19 estados de la República que dicen que sí tienen las condiciones para regresar de forma presencial. Hay 9 que todavía están por definirlo y son 4, entre ellas Quintana Roo, que dice que no se están dando las condiciones para poder volver. Estoy preocupado. En los noticieros salió la semana pasada un evento que hubo en Chimalhuacán, en el Estado de México, donde hubo un baile donde congregaron a 3,000 personas y empiezan a recorrer la toma para abarcar todas las personas que había. Parecían angulas, estaban todos apretujados, no había cubrebocas, y en esa parte que empiezan a transmitir se ve una jovencita que estornuda, no traía cubrebocas, ni siquiera hizo el intento por cubrirse, por taparse. En otra fuente noticiosa vemos una señora que estaba muy enojada y muy indignada porque no atendían a su esposo. Entonces el reportero le pregunta: oiga, ¿y ya están vacunados? Y dijeron no. Y el reportero dice: bueno, ¿y por qué no? Dice: pues porque no creíamos necesario el vacunarnos, y ahora se enoja porque no lo atienden. Entendamos, no le podemos echar la culpa al gobierno por nuestras irresponsabilidades, y no creo que sea por falta de información. Sabemos que tenemos que tener, ahora con la nueva cepa, la Delta, tenemos que usar doble cubreboca, guardar una sana distancia de por lo menos 2 metros y estarnos lavando constantemente las manos. No le echemos la culpa al gobierno de nuestra indolencia. Vamos a dar inicio. A finales del siglo XIX en Estados Unidos se dio inicio a la denominada prensa amarillista. Esta era la prensa que buscaba, más que calidad de información, la repercusión e impacto en su auditorio, y a nosotros nos gusta, sinceramente, que nos estén viendo la cara. Y veamos. El chisme cautiva. ¿Cuántas revistas de la farándula existen? ¿Cuántos programas de televisión de chismes hay? Y la gente está fascinada. El morbo convence. Y a nivel mundial, en los periódicos, la sección que más visitas tiene es la nota roja. Nos encanta estar viendo tragedias. Fíjense, hay documentos apócrifos, hay personas que pomposamente le ponen evangelios y no son evangelios, son documentos. No cualquier documento que narre la vida del Señor Jesucristo se puede elevar a categoría de evangelio. Nos gustan las mentiras. La gente acepta la mentira como si fuera verdad, y un ejemplo de ello es cuántas personas la siguen sorprendiendo cuando hacen ese tipo de pirámides que supuestamente van a ganar mucho dinero. La gente sabe que es mentira, sin embargo, se involucra en ese tipo de cosas. La mentira vestida de verdad ha llegado a ser verdad para los incrédulos, y esta frase que no me canso de decir: la gente cree que lo que ellos creen es la verdad. Y fíjense, ya tiene tiempo que con bombo y platillo decían: se descubrió el evangelio de Judas. Imagínense nada más. Bueno, dice Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y les decía que ya tienen muchos años que con bombo y platillo decían que se había descubierto el Evangelio de Judas. Y entre sus tesis decían que Judas era cuatachín de Jesús, que eran brothers y que no lo había traicionado, que había sido un acto acordado. Veamos sobre el filtro más extraordinario que podemos tener de verdad, que es la Biblia. Dice así: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Atención, mucha gente dice Pilatos, y no es cierto, no han leído, es Pilato, como tampoco son los evangelios, es el evangelio. Seguimos. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Si fue un acto acordado, ¿por qué sintió remordimiento? Ya se lo había, supuestamente, ya se lo había planteado Jesús. Tú me vas a ir a denunciar con los fariseos. ¿Por qué el remordimiento? Pues porque esta tesis no es correcta. He pecado, les dijo a los de la sinagoga, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Ellos respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y luego se ahorcó. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le hizo? Tira las monedas, se pone a escribir su evangelio para la posteridad. Vean cómo la gente le gusta que le digan mentiras. No analiza las escrituras, le suena bonito, suena como a chisme, y bueno, pues le damos valor. Vamos a ver otra óptica. Ahorita vimos Mateo, vamos a ver qué nos narra Lucas. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Su nombre se supone que puede venir del término hebreo Ish-Keriyot, que significa varón de Keriyot, población situada a 19 kilómetros al sur de Hebrón, al sur de Jerusalén. El resto de los apóstoles era de Galilea y su profesión de los 11 era ser pescadores. Nada más había uno que era de Keriyot. Y la pregunta es, si ya estaba acordado entre los amigos que uno lo iba a traicionar, entonces ¿por qué entró Satanás? Pues ahora sí que está de más, ¿no? En el relato del supuesto evangelio, él no tendría que estar aquí porque ya los amigos ya lo habían pactado. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle el dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Y el siguiente versículo que vamos a ver trata de el acto de la última cena y dice así: pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Pues qué duro se llevaban los amiguitos, porque bueno, en un principio pacta que lo traicione y después
le da esta tremenda advertencia. El supuesto evangelio de Judas es falso. Bueno, Jesús y María Magdalena tuvieron una hija. Sobre todo los jovencitos lo dicen de una forma contundente. Y yo, para no estar jugando a las vencidas, invariablemente siempre a las personas les pregunto: ¿cuál es tu fuente? ¿Qué autor es el que estás consultando? Los jovencitos, por supuesto, pues responden: pues eso es lo que yo sé. Quizá la gente más madura me dice: pues mi fuente es el Código Da Vinci y el autor es Adam Brown. No es posible que le den mayor peso y verdad a una novela que a las escrituras. Y vamos a ver el contexto. 1 de Pedro 1:18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Nos está diciendo Pedro. Dios sabía que Adán y Eva lo iban a traicionar su confianza, lo iban a desobedecer, y entonces Él hace que por medio del Señor Jesucristo nosotros nos volvamos a reconciliar con Él. Este es parte del contexto, y vamos a ver otro que dice 2 Corintios 5:21: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él es el que paga la deuda de nosotros. Y vean qué cosa tan interesante nos va a decir Gálatas 4, versículo 4. Dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces nos dice, las palabras claves es nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estos dos conceptos es la parte medular del versículo 4. ¿Para qué? Para que formáramos parte de la familia de Dios, y lo vamos a desglosar. Dice Mateo 5:17: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces nos está diciendo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Nos está diciendo, no vengo a anular el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino a darle cumplimiento. No se va a modificar absolutamente nada. Vamos a reafirmar. Jesús vino para dar cabal cumplimiento a la ley. Vamos a agrupar esto, ¿sí? Lo vamos a tener siempre como referencia, de que Él viene a cumplir la ley. Y aquí Juan nos revela algo extraordinario. Dice Juan 5:30: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, ¿sí? Pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la del que me envió.
yo no voy a hacer lo que se me antoje, yo no voy a tener amoríos, no vine, sí, a formar una familia. Yo vengo para ser el puente de reconciliación entre los seres humanos y Dios. Entonces, queda sin contundencia esta afirmación de que Jesús tuvo amoríos. ¿Por qué? Porque estábamos viendo, Él nace bajo la ley y la viene a cumplir. Él no puede fornicar. Entre los 10 mandamientos, porque nunca en esta narrativa no se dice que se hayan casado. No existe ningún documento, ninguna información fehaciente que diga que se casaron. Entonces, Él no viene a hacer lo que Él quiera. Y la que es demoledora es la que está en el 6:38, que dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Esto es contundente. Entonces, esta infamia cae por su propio peso. Esta me encanta. Jesús se fue a estudiar para prepararse en el Tíbet, o en la India, o en Nepal, en Sri Lanka, o en el Himalaya. Imagínense nada más la clase de mentira que la gente compra, porque nos gusta que nos mientan. Vamos al contexto. Filipenses 2:6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Si vemos los sinónimos de semejante, nunca va a poner el término igual. ¿Por qué Él es semejante? Bueno, porque Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, y porque Él fue concebido por medio de una mujer y del Espíritu Santo. Entonces, Él es únicamente semejante a los seres humanos. Lo vamos a dejar aquí como recordatorio, quien siendo por naturaleza Dios, y lo vamos a reforzar con Mateo 5:17, que dice que viene a darle cabal cumplimiento. Veamos, Marcos 14:13. Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Y con el debido respeto, los monjes o los maestros tibetanos tendrán la capacidad de saber el futuro. Si eso fuera cierto, pues sería una potencia espiritual los tibetanos. Jesús, con este ejemplo, nos está diciendo qué es lo que va a acontecer posteriormente. Vamos a ver otra. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga impuesto del templo? Y versículos más adelante vemos esto. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dáselo a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Vuelvo a reiterar, los tibetanos tienen esta capacidad de saber el futuro. Entonces, ¿por qué dicen que el Señor Jesucristo se fue a preparar para su ministerio? Veamos otra. Esta me gusta mucho, Juan 4. Recordarán que el Señor Jesús quiere ir a Galilea, pero necesariamente tiene que pasar por Samaria. Y dicen que más o menos es como por ahí del mediodía, llega a donde está un pozo
de agua que se le conoce como el pozo de Jacob. Y narra que llega una mujer samaritana y Jesús le dice que le diera agua, y ella se sorprende porque dice: ¿cómo tú, judío, me estás pidiendo a mí, samaritana, que te dé agua? Y empieza el diálogo y le dice el Señor Jesús que Él le puede dar un agua insuperable, y este es lo que sigue en el versículo 15. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Vayamos por partes. Los monjes tibetanos le pueden decir a cualquier persona su pasado. Pues claro que no. Y ella, ya en otros estudios hemos dicho que ella es la primer mujer evangelista en el Nuevo Testamento. Y de forma categórica y contundente reconocen en el Señor Jesús que es profeta. Desde mediados del siglo pasado, por ahí de los 60 en adelante, ha habido charlatanes que dicen que son profetas. Y yo pregunto, ¿qué se le habrá olvidado al Señor Jesucristo que ustedes tienen que venir a componerle la plana? No se dejen sorprender por estas personas. Veamos otro asunto. Lucas 5:4. Bueno, pues nos narra que el Señor Jesús va por el lago de Genezaret o el lago de Galilea, y llega un momento en que hay demasiada gente y le pide permiso, hay 2 barcas, le pide permiso a Pedro de subir y le pide que lo retire un poco. Y dice la Biblia, las Escrituras, dice: y Jesús se sentó. Ya lo habíamos comentado anteriormente, que la mayor parte de las prédicas del Señor Jesucristo, Él las hacía sentado. Y el 4 dice lo siguiente: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Ustedes saben que los pescadores profesionales, a la hora de su trabajo es en la noche, es donde el banco de peces está más concentrado. En las mañanas es muy difícil encontrar un cardumen, un banco de peces. Sí se llega a pescar uno que otro pez, pero no todos. Y dice: así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Y pregunto nuevamente, ¿los monjes tibetanos tienen la capacidad de controlar a los peces para que se concentren? Entonces, ¿de dónde sacan que Jesús se fue a capacitar 18 años al Tíbet? Otra, Lucas 2:49. Recordarán que aquí nos narra en el capítulo 2 que el Señor Jesús se le pierde a su mamá, a María. Era la tradición, año con año, subir a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Y viene esto: ¿por qué me buscan? No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret
y vivió sujeto a ellos. Yo creo que aquí Lucas se equivocó porque debió de haber escrito: así que Jesús bajó con sus padres y se fue al Tíbet. Pero no, aquí nos está diciendo: y vivió sujeto a ellos. ¿De dónde sacan que Jesús se fue al Tíbet? Después dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Cómo sabían que crecía en sabiduría y en estatura? Pues porque lo veían cotidianamente que estaba en Nazaret. Por eso lo veían crecer. Otra, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Sábado tras sábado iba y leía las Escrituras. Si aquí dice que lo hacía, que ya era una costumbre, pues entonces esto de que se fue a preparar no tiene sentido. Otra, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le estaban oyendo. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Y creo que también Marcos debió de haberse equivocado, porque aquí debió de haber dicho: esta sabiduría, ¿en dónde la estudió? O esta sabiduría, ¿quién se la enseñó? No, no se la enseñó nadie, porque aquí está diciendo que esta sabiduría se le fue entregada. Fíjense, ¿no es acaso el carpintero? Se equivocó, aquí deberían de haber puesto: ¿no es acaso el estudiante del Tíbet? ¿Cómo sabían que él era carpintero? Dice: y el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. De aquí viene ese dicho de nadie es profeta en su tierra. Está reportado en Marcos 6, versículo 4. Y aquí el Señor Jesús les vuelve a hacer énfasis de que Él es profeta. Otra, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿Cómo sabían los judíos que Jesús no había estudiado? ¿Que no se fue al Tíbet? Vean cómo hay dos momentos, bueno, hay dos momentos en la Biblia que hablan de la edad del Señor Jesucristo: a los 12, cuando se le pierde a su mamá, y posteriormente a los 30, supuestamente, cuando comienza su ministerio. Entonces las personas dicen: de los 12 a los 30, ¿qué hizo Jesús? Pues mira, si quieres saber, ponte a leer la Biblia. Nunca salió de Nazaret. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Claro, él no estudió, pero ¿quién le dio esa sabiduría? Pues Dios, su Padre. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de que también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Vuelven a confirmar
que el Señor Jesús no salió de ahí. En esos días Jesús estaba en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Desde allí viajó hacia el río Jordán, donde Juan lo bautizó. Y el versículo que vamos a leer ahorita es cuando Pedro lo niega 3 veces. Y fíjense lo que dice. Luego se fue a la puerta donde otra lo vio y dijo a los demás: este andaba con Jesús, el de Nazaret. Jesús nunca salió de este lugar. Tengo la edad de Cristo. Órale, ¿cómo lo sabes? Quiero decirles que el tiempo, el ser humano no lo ha podido controlar. Y hay datos imprecisos en muchos detalles, y la edad de Cristo no es la excepción. Vamos a ver. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. La parte importante de este versículo es en los tiempos del rey Herodes. Y si vemos su biografía, lo vemos en Google, veremos que Herodes nace en el 73 a.C. y muere en el 4 a.C. La masacre de los niños menores de 2 años se reporta en el año 4 a.C. Vean lo que dice Lucas. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Y vemos que Augusto César nace en el 27 a.C., muere en el 14 después de Cristo, y Cirenio gobernó en el año 6 a.C. Entonces, la probabilidad del nacimiento de Cristo está entre 6 y 4 años antes de la era cristiana. Y vamos a ver 2 traducciones. La Reina Valera, que dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Vamos a ver otra traducción. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. En ninguna traducción de forma categórica se dice y se señala que Jesús tenía 30 años. Entonces, cuando dices yo tengo la edad de Cristo, papi, pues dime cuál, porque no se conoce. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo nos hayas dado vida, salud, alegría, paz y protección. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para que nosotros abrevemos en las Escrituras, conozcamos la Biblia y así nosotros podamos dar una sana enseñanza. Esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y bonito domingo.